Radio Empleo Público, un programa de Opostal.es, con José Joaquín Flechoso. Comenzamos saludando y dando la bienvenida a nuestro invitado, Alberto Vilella. Encantado de tenerte con nosotros. Es un placer. Bueno, ya sabes, Alberto, que aquí buscamos sobre todo el perfil personal, en una parte inicial, el profesional de nuestros invitados, porque lo que queremos siempre es poner en valor el empleado público, que nuestros oyentes conozcan que detrás de una administración, estas personas que estáis trabajando, yo he estado trabajando muchos años también para la administración, pues evidentemente queremos poner en valor esos valores, valga la redundancia, de las personas que trabajan en la administración. Y siempre hacemos un pequeño recorrido. Digamos que tú naciste en Nazaret, donde esas olas tan admiradas por los surfistas, es uno de los sitios, los paraísos de los surfistas, ¿no? En Nazaret, en Portugal. Porque tu familia residía allí. ¿Qué recuerdos tienes de pequeño de aquella época viviendo allí en Nazaret? Bueno, ahí pasé toda mi infancia. Son recuerdos típicos de niño y en una zona pues rural, no una ciudad, y bueno, pues una infancia normal. ¿Y qué querías ser de mayor? ¿Qué decías tú? Yo quiero ser mayor. Pues no lo sabía. Lo que pasa es que muy pronto, ya al final de la infancia, me indignó las injusticias en el mundo. Entonces siempre fui sensible. Quizá tenía pues un libro de fotografías de los campos de concentración y exterminio alemanes, que me impresionó mucho, claro. Y, normal, claro. Y como eso, pues eso se queda grabado, ¿verdad? Desarrollas una sensibilidad hacia las injusticias. Claro. Allí viviste ese 25 de abril. Sí, efectivamente. Y de nuevo, las imágenes de cuando liberaron a los presos políticos de las cárceles de Portugal también me impresionaron mucho, me recordaron esas fotos de los campos de exterminio. Esa revolución de los claveles, justamente en el año en el que, bueno, ya la península ibérica empezaba ya a tener otros visos de democracia, cosa que no tenía hasta entonces, ¿no? Bueno, daremos un salto hasta el año 82, donde obtuviste una beca del Instituto Español de Migración para venir a estudiar Derecho a la Complutense. Ya te venías para Madrid. Fue un momento importante, una decisión importante, además, a raíz de conseguir esa beca. Sí, así es. Bueno, se me quedaba pequeño chico Portugal, Lisboa, y quería también, bueno, pues conocer más mundo y... Al fin y al cabo, era venir al país de mi elección, porque a los 18 años entonces había que optar. Exactamente. Y renunciar a la nacionalidad porque portuguesa. Es hijo de catalán y portuguesa, que no es. lo hemos dicho al principio, pero efectivamente es así. Eso es. Su segundo apellido es Gómez. Exactamente. Muy portugués. Muy español, pero muy portugués. Aunque también. debo decir que legalmente era hijo de padres españoles, porque en aquella época, tanto el Código Civil español como el portugués, la mujer al casarse con un extranjero perdía su nacionalidad. Lo cual era español. Era español, adquiría la del marido. Realmente. Muy bien. Bueno, renuncias a esa nacionalidad portuguesa, te cantas por la española. ¿Tenías claro ya en ese momento que tú querías hacer carrera en España, que querías estudiar en España? ¿Te parecía como un sitio más apropiado para ti, para tus intereses profesionales futuros? Sí, desde luego. Bueno, yo conocía la historia de España y de Portugal, la dimensión de sus sociedades, de sus economías, y bueno, pues tenía que elegir y elegí pues donde había más posibilidades, ¿no? Y estudiar la carrera, pues yo debo decir que no acerté con la carrera. Confieso, Derecho no era lo que me dio más satisfacciones. Ya. Bueno, y por eso precisamente yo había cogido una frase tuya, que cuando yo siempre preparo este programa os pido que me deis algunas notas sobre vosotros. Y dices, decidí escapar hacia otras culturas y sociedades. Lo he puesto entrecomillado porque me parece importante. ¿Qué es lo que creaba en ti ese desencanto? Bueno, estábamos hablando del año 82. Estábamos todavía en el mundo bipolar de, bueno, un bloque occidental, capitalista, y el bloque soviético de la URSS. Y los que tenemos cierta edad y vivimos en esas circunstancias, pues pensábamos que todo estaba determinado, que lo único que podía pasar es una guerra nuclear y con misiles que nos destruyera la humanidad. Pero estaba muy encuadrado, ¿no? Y eso también tenía una dimensión que me
me molestaba mucho que esas injusticias que teníamos en nuestro mundo más próximo, pues parece que no podías luchar contra ellas. Entonces pensé, vamos a salir de este ambiente que me resultaba pues insatisfactorio, intoxicante, porque te llevaba la depresión y al desánimo de no poder hacer nada con una estructura que se imponía, a intentar encontrar otros mundos, otras culturas, otras sociedades con otras realidades y a ver qué me encontraba. Claro. Bueno, decides entrar en esa carrera diplomática y hay un primer examen de oposición en junio del 89 y consistió en redactar una composición cuyo tema era la reunificación alemana, fantasía o posibilidad. Eso era un gran desafío, ¿no? Claro, pero era junio del año 89. Sí, el muro cayó el 9 de noviembre del 89. Además. Exactamente. Yo creo que todos los que contestamos y pasamos esa primera prueba de composición, pues fuimos muy realistas. ¿Verdad? Y, bueno, acababa de decirlo, ¿no? Sí. Parecía que todo estaba establecido y permanente. Pero en noviembre, efectivamente, de ese mismo año, cayó el muro de Berlín. Y para mí fue la primera gran lección de diplomacia, que nada está fijo y ni es permanente. ¿Verdad? Y no nos equivoquemos. De hecho, lo que debemos es pensar en escenarios y pensar cómo cambiar el mundo. Yo en febrero de ese año precisamente estaba en Berlín y puedo asegurar, igual que tú decías también aquí, que nadie pensaba que el muro iba a caer. Principios del mismo año, con lo cual, bueno, en junio estaba un poquito más cerca, pero evidentemente tampoco había ninguna previsión. Fue un auténtico cambio, ¿no? Bueno, hablemos de ese tiempo, tú y yo, preparando la oposición. ¿Qué recuerdas de esa oposición que fue lo más duro y también lo más gratificante, lo más atractivo que te impulsaba a seguir en esa carrera diplomática? Bueno, yo siempre fui un buen estudiante. Y nunca me asustaron dedicar muchas horas a preparar, en este caso, ya una oposición después de terminar la carrera de Derecho. Y, bueno, me gustaba también lo que estaba estudiando y, bueno, coges una dinámica y también te vas preparando psicológicamente para enfrentar un tribunal. Bueno, para eso es útil tener preparadores y de eso podemos hablar. Sí, sin duda. En el presente también. Claro, sí. Y, bueno, pues tuve la fortuna de que en el primer año que me presenté a las oposiciones, pues aprobé. Fui aprobando los sucesivos exámenes y... De manera que no tengo para nada una experiencia traumática de mis oposiciones. Únicamente lo que pasa es que es ese trabajo duro en el cual hay que dejar otras cosas y organizarse el tiempo, ¿no? Recordamos que estamos hablando hoy sobre opositar a la carrera diplomática con Alberto Virella, que es presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, ADE. Bueno, ahora ya vamos a hablar de tu primer destino, que es en Malabo. Yo siempre me pregunto, ese primer día en el que os enfrentáis ya, y nos hemos enfrentado algunos como yo también, a ese primer día en la administración que lo recordamos, decía alguien que hay recuerdos que son como tatuajes permanentes en la memoria. ¿Qué recuerdas tú de ese primer día en Malabo? Primer día, primer destino fuera en que voy a comportarme como un profesional en una embajada y me cruzo con el embajador que cogía el avión que regresaba a España, el mismo que me llevó a Malabo. Sí. Él se marchaba, ¿no? ¿Marchaba definitivamente o simplemente? No, de vacaciones. Ah, de vacaciones. Los relevos se suelen hacer, la mayor parte de las veces, a principios de agosto, pues le tocaba sus vacaciones y es cuando llegan también los relevos. Vale. Yo no le relevaba como embajador, había afortunadamente un tercer diplomático que iba a encargarse de la embajada, pero de alguna manera, bueno, pues ahí te quedabas con parte de la embajada sin alguien que te podía haber orientado, claro, pero sucede así. Sí. Bueno. Y bueno, es la humedad, es el África ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial está... Por eso le han puesto el nombre, ¿verdad? Muy bien puesto, además, ciertamente, sí. Bueno, y me relatabas un gran número de circunstancias y anécdotas. Yo pedí anécdotas, ¿no? Hablabas de unas monjas también, me hablabas de los diplomáticos de la URSS abandonados de alguna manera a su suerte y como hasta incluso el busto de Lenin pues hacía por allí de forma extraña, ¿no? O un colectivo indígena alejados de la sociedad en el Chaco paraguayo.
Todas esas vivencias, Alberto, yo creo que eso, aparte de enriquecer mucho, permite una experiencia y permite también enfrentarte a situaciones que habitualmente uno no se las espera, ¿no? Sin duda. Totalmente. Yo creo que lo mejor que tiene la carrera diplomática, que la puedes enfrentar de distintas maneras. Hay profesionales excelentes que pasan una parte de su carrera en Bruselas o en grandes capitales europeas. Pero puedes optar por una carrera distinta. Yo no he estado en ninguna capital europea porque tampoco he querido. He estado más bien en pues, países muy distintos al mío. Y yo diría entonces, en este caso, de alguien que emprende una carrera como la mía, que tienes el grandísimo privilegio de vivir varias vidas en una vida. Cada 3, 4 años, o 2, que fue el tiempo que estuve en Guinea Ecuatorial, pues vives circunstancias y culturas y tienes una serie de relaciones y vivencias que después acaba tu plazo ahí y emprendes otra aventura, pero realmente es otra vida. Entonces es muy enriquecedor, sobre todo si ese tipo de carrera profesional la haces para aprender. Claro. Y cada día aprendes, pero te aprendes también aquí en Madrid, ¿eh? Sí. Lo más importante de la vida de una persona, creo, es que cada día aprenda algo. Sí. No, hay una frase que a mí me encanta que decía uno, que es: la experiencia es lo último que se pierde. Y obviamente toda esta experiencia yo creo que quedan ahí en la memoria perfectamente grabadas. Oye, aprendes a conocer a las personas, claro, a respetarlas, a encontrar otras maneras de pensar, de vivir. Claro, efectivamente. Y cuando escuchas también y creas confianza con tu interlocutor y no te sitúas en una posición de superioridad, que a veces sucede en países más pobres que el tuyo, pues también percibes cómo nos ven, las críticas. Te enfrentas con tu propio pasado como país y tienes que asumir algunos errores, efectivamente. Yo que estoy casado con una etíope, me hubiera gustado encontrar por aquí en algún hueco estos alguna vivencia tuya en la embajada española en Addis, pero no la he encontrado, pero veo que eres un gran conocedor de lo que es la vida diplomática en África y luego en el Caribe. También hablaremos de esto. Bueno, y vuelvo a una frase entrecomillada tuya que me gustó mucho, y dices que tras estas y otras muchas experiencias aprendes a vivir con humildad y respeto, que es en el fondo lo que he aprendido. Les decías entrecomillado, humildad y respeto, que dos palabras tan importantes y tan fuertes. Sí, porque todas las culturas son etnocéntricas. Nos creemos el centro de la humanidad, que nuestras verdades, nuestros principios son los mejores. Incluso tenemos la ilusión de que debemos ser generosos para llevarlos, compartirlos y quizá convencer o imponer en términos prácticos a otros. Pero si eres sensible como ser humano, pues te das cuenta que hay otras alternativas. Y de hecho, nosotros debemos aprender de otras alternativas. La relación que tienen con la naturaleza otras culturas es mucho menos nefasta y nociva que la que tenemos nosotros. Bueno, luego en tu carrera también has sido subdirector general de Cooperación con América del Sur, director del programa indígena de la AECI, consejero cultural y de cooperación en la Embajada de España en Cuba. ¿Qué destacas de ese periodo? Bueno, Cuba es un país que es difícil de imaginar si no estás allí viviendo, ¿no? Yendo de turista, evidentemente, ¿no? Bueno, es un régimen que lleva décadas como un sistema totalitario, y quiero recordar que el término de totalitario se relaciona o significa que el Estado detenta la propiedad de todos los medios de producción y recursos, ¿no? Por lo tanto, pues el que alguien pueda estudiar en la universidad o ir a recibir asistencia médica o tener un coche o tener incluso aire acondicionado depende del Estado. Es algo que es difícil de imaginar para nosotros. Un ciudadano libre, ¿no? Efectivamente. Sí. Es una sociedad, además, que sus individuos pues son muy parecidos a nosotros. O sea, tú te encuentras normalmente a personas que han leído la misma literatura, una formación muy elevada. Yo creo que eso te permite tener un grado fácilmente de empatía que no lo tienes en todas las sociedades y sitios del mundo. Ni siquiera quizá en otros países de América Latina. Y eso lleva a sentir su sufrimiento.
sin duda. Bueno, has trabajado, obviamente, decíamos antes, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. ¿Qué es lo más urgente que tú crees que hay que hacer ahora mismo en cooperación, aparte de las guerras y todas estas barbaridades que estamos sufriendo día a día ahora mismo, en cooperación? Bueno, yo creo que avanzaríamos mucho. Soy crítico, pero soy un convencido de la cooperación para el desarrollo. Lo que me gustaría es que fuera todavía más eficaz y contribuyera más a la solución de problemas. Lo que es la doctrina, las grandes declaraciones internacionales están muy bien, pero no se, en mi opinión, cumplen completamente. Una de las pautas de los principios es que el protagonismo respecto a determinar prioridades y su modelo de desarrollo lo tienen los países con los cuales queremos cooperar. Sí. La paradoja, ¿no? Claro, y muy fácilmente y de manera inconsciente muchas veces caemos en darles las soluciones y decirles lo que son las prioridades que deben emprender. Estamos hablando de países con muchísimas necesidades. Todo no puede ser prioritario porque hay escasez de recursos propios y los que pueden contribuir los socios más ricos. De manera que ¿quién está mejor posicionado, quién está más legitimado para decir cuál es la necesidad que debemos atender primero? Pues no lo digo yo, lo dicen los principios internacionales, pues deben ser esos propios pueblos, esas comunidades, incluso si me apuras esos gobiernos, no el donante, ¿no? Yeah. Y eso podemos mejorarlo. Vamos a hablar ahora de tu puesto como presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles. Brevemente, porque el tiempo es así, pero bueno, ¿cuáles son las grandes titulares de vuestras reivindicaciones dentro de la asociación? Nos preocupa mucho las condiciones en las que trabajan los profesionales del servicio exterior, que no son solamente los diplomáticos o técnicos comerciales, son los contratados laborales locales también y bueno, todo el personal que ejerce distintas funciones en una embajada o en un consulado. Y nos preocupa que esas condiciones, que son en muchos casos de precariedad, pues tienen su traducción en la calidad del servicio que prestamos a los españoles en el extranjero. Bien sean los que residen en el extranjero, que ahora mismo ya son 3 millones. En el año 2000 eran 900.000. Y van a ser más, claro, porque hay estas leyes de memoria democrática y de adquisición de la nacionalidad española para nietos de quienes fueron españoles y no transmitieron la nacionalidad. Entonces, la demanda es enorme de servicios, también de los ciudadanos españoles que han emigrado en los últimos años con las crisis en España y se encuentran en otros países y demandan servicios que son pues lo que aquí en España prestan los registros civiles de inscribir un nacimiento, un matrimonio o una notaría, o se casan con un ciudadano de ese otro país y para venir a España toda la familia tienen que pedir un visado para ese familiar. O sea, estamos hablando de cualquier español que por alguna razón pasa una temporada en el extranjero. Pues esos servicios estamos saturados. Tenemos unos recursos humanos que trabajan de manera extraordinaria, pero no pueden trabajar tal como demandan los ciudadanos españoles que están fuera. Vamos a acabar hablando una vez más de Transformando lo Público, esta asociación de la cual tú eres parte de los promotores. Hemos tenido también a vuestra presidenta, Pilar Madrid, la hemos tenido aquí, y yo ya os he dicho que voy a apoyaros plenamente porque me parece una idea fantástica de la manera que lo habéis hecho. Pues te lo agradezco mucho. Es una asociación, privada de profesionales de cuerpos superiores de Administración General del Estado. Hay algún diplomático como yo. Y yo diría que, ¿qué queremos o cómo yo lo formularía? Primero, el concepto de servir. Los anglosajones tienen muy claro que los funcionarios públicos son servidores públicos y así es la traducción literal de su término, ¿no? Sí. Tenemos que estar para servir a la sociedad, a la ciudadanía, también al Estado, a nuestros intereses nacionales, claro que sí. El segundo concepto es la interacción con esa sociedad, con la ciudadanía. Interacción que supone participación de la ciudadanía por canales y instrumentos que debemos articular desde la Administración y desde los gobiernos, y también rendición de cuentas y transparencia por parte de la Administración hacia la ciudadanía. El tercer concepto sería la diversidad. Debemos hacer más para que los funcionarios sean realmente una representación de la diversidad que ha aumentado y está aumentando cada día en la sociedad española. Por ejemplo, entre la carrera diplomática española no hay ninguna persona, ningún diplomático que sea pues de origen africano o magrebí o siquiera musulmán.
Y yo creo que estamos perdiendo esa riqueza que existe en la sociedad española. Bueno, por decir algo que nos lleva por el buen camino, hay un buen programa de becas que se podría reforzar para que personas pues que tengan más dificultades para preparar una oposición, y eso existe, se puede consultar en la página de internet de la Escuela Diplomática. Y por último, ¿qué debe hacer la administración? Dar soluciones. Y la mejor manera de dar soluciones es cumplir esos principios que he dicho antes. Servir, la interacción, la participación con la ciudadanía y recoger esa diversidad que enriquece. Tenemos que finalizar esta parte, pero me gustaría simplemente, brevemente, un consejo tuyo para aquellos que vayan a opositar. En general, no digamos la carrera diplomática solamente. ¿Cuál es ese primer consejo que tú darías a aquel que quiera enfrentarse con un temario de oposición, sea de la categoría y del nivel que sea? Yo creo que quien le gusta estudiar puede enfrentar una oposición y que sepa que una vez que la logra puede contribuir a cambiar el mundo a mejor. Muy buen consejo, fenomenal, muy bien. Alberto, ahora no te vayas porque ahora vamos a ver qué encontramos en el boletín oficial. Tablón de anuncios. Los opositores de administración administrativo y auxiliar administrativo del Estado ya pueden consultar las plantillas definitivas de los exámenes y el listado de aspirantes que han superado el ejercicio único. Otro anuncio es el de la Comunidad de Madrid, que ha publicado la previsión de plazas a convocar a lo largo del año 25, destacando 551 plazas de auxiliar administrativo. Y finalizamos con un anuncio que es el listado de personas que han aprobado la fase de oposición para entrar en el cuerpo de ayudante de instituciones penitenciarias. Se convoca a los aspirantes para la realización de la fase de formación que comienza el 31 de marzo. Ya sabes que puedes consultar y ampliar detalles de todas las novedades en www.opostal.es en tablón de noticias. Y de todo esto y mucho más os mantendremos informados aquí, en Empleo Público de Opostal.es en Capital Radio. Y ahora, como siempre, vamos con el protagonista. El protagonista. Protagonista del último miércoles de mes siempre es Opostal Responde, y al otro lado tenemos a Ana Domínguez, orientadora pedagógica en Opostal. Ana, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, gracias. Bueno, vamos a contestar a esas preguntas que nos han hecho nuestros oyentes. Y aquí tengo una. Pablo Javier, que es extranjero, dice que quiere saber si con la tarjeta de residencia de larga duración es suficiente para presentarse a una oposición en España. Bueno, eso va a depender de cada oposición. Lo que tendría que hacer es coger las convocatorias más recientes de la oposición a la que se quiera presentar y ver cuáles son los requisitos de nacionalidad específicos. A ver, Correos, por ejemplo, sí es una de las oposiciones donde se permite presentarse con tarjeta de residencia. Por lo general suele ser necesario en las restantes oposiciones tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, si está tramitando la nacionalidad, él puede iniciar los trámites para preparar la oposición y presentarse cuando le concedan la nacionalidad. Ahora Luis, que pregunta si ahora que se han publicado los listados de aprobados de los exámenes de Administración del Estado, ¿se pueden publicar nuevas convocatorias? Bueno, lo primero que tenemos que responder a Luis es que, bueno, primero, para que se publique la convocatoria tiene que haber un paso previo, que sería la oferta de empleo público, que está pendiente de salir, la oferta de empleo público para 2025 para el Estado. Y entonces, una vez que se anuncie la publicación de la oferta de empleo público, en el Boletín Oficial del Estado, sí se van a ir convocando y publicando las convocatorias de las sucesivas categorías. Uh-huh. Por último, Marina, que está interesada en las oposiciones de Policía Nacional porque dice que se ha quedado a las puertas de la nota de corte. Vaya, por poquito, por lo que vemos. Pregunta, ¿cuáles van a ser las novedades del siguiente proceso de estas oposiciones?
Bueno, como decimos, siempre hay que esperar a que se publique la convocatoria oficialmente para confirmar todas las modificaciones 100%. Pero lo que sabemos es que en el siguiente proceso selectivo hay dos grandes cambios, ¿no? Que será, por un lado, en cuanto al orden de realización de las pruebas, en este caso pasarán a realizarse primero la parte del ejercicio de conocimientos y, en segundo lugar, la parte de las pruebas físicas, cuando venía siendo al revés. Primero eran las pruebas físicas. Y, en segundo lugar, el segundo cambio afecta a la parte del idioma, ¿no? En este caso, a partir de esta convocatoria, la gran novedad es que los candidatos tendrán que acreditar al menos un nivel A2 en uno de los idiomas considerados prioritarios, inglés y francés, antes de que termine el plazo de la inscripción. Muy bien, bueno, pues ya hemos respondido a estas preguntas. Ana Domínguez, orientadora pedagógica de Aeropostal, gracias, y nos veremos el último miércoles del mes de mayo, de nuevo. Mayo. Muy claro bien, sí. En el mes de abril. Perdón, el mes de abril, perdón. Que ya me estoy saltando la Semana Santa y todo por el medio. Claro. El mes de abril. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, un saludo, gracias, igualmente. Hasta luego. Recordamos que para aclarar tus dudas sobre las oposiciones, solo debes escribirnos un correo electrónico a la dirección opostalresponde@opostal.es y les contestaremos aquí, en El Protagonista en Empleo Público. Vamos finalizando. Alberto Virella, tú eres un hombre muy mediático, pero una entrevista como esta seguramente no la has tenido. Hablando de tu vida, de tu infancia y todo. ¿Has pasado bien un buen rato con nosotros? Desde luego. Yo creo que la dimensión humana es importante que se conozca. A mí me gusta mucho contar historias y creo que las historias vuestras son todas de enorme valor y creo que los servidores públicos debemos de estar en ese recuerdo de todos los españoles que sepan desterrar viejos mitos de que alguien no trabaja, porque hay gente que trabaja mucho y muy bien. Gracias, como hemos dicho, Alberto Virella, por compartir estos minutos. Gracias, Víctor Nieva, nuestro compañero en control técnico. Saludo de quienes habla, José Joaquín Flechoso. Hasta la próxima semana, una nueva edición de Empleo Público de Postal.es, aquí en Capital Radio.